Ley del organismo judicial para nosotros, capítulo 3. Entonces, en los conflictos que resultaron de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas, se decidirán con arreglo a esas disposiciones. Quienes a través del Estado, que a través de su soberanía legislativa, da solución a este referido conflicto, porque es soberano. Pero vimos que también la norma jurídica tiene otra vertiente de vigencia, que es el espacio. ¿Verdad? Es decir, que la norma jurídica, su espacio natural de aplicación va a ser el territorio del Estado. Obviamente, ¿verdad? Pero puede darse el caso que en un momento determinado alguna ley, ¿verdad?, del exterior deba aplicarse en Guatemala, o contrario censo, que una ley guatemalteca deba aplicarse en otro país. A esto se llama conflicto de leyes en el espacio, ¿verdad?, cuando dos legislaciones diferentes reclaman atender una situación jurídica que se ha dado. Eso es lo que se suscita en el derecho internacional privado. ¿Cuál es el problema acá? Que acá no existe un soberano superior que resuelva el problema, como el conflicto de leyes en el tiempo, ¿verdad? Ahí el Estado, pues, como el ente soberano, resuelve. Pero acá no, porque aquí estamos viendo el conflicto de dos soberanías manifestadas a través de su soberanía legislativa. ¿Verdad? Todas las legislaciones emanan de un ente soberano particular. No puede existir una soberanía superior a la otra. No puede existir una soberanía que prevalezca sobre las otras. Entonces aquí viene, bueno, ¿cómo se resuelve ese problema de conflicto de leyes en el espacio? Vemos pues que en principio las leyes de un Estado se crean para ser aplicadas en un espacio determinado. Eso lo tenemos claro nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es espacio determinado? ¿Cuál es? El territorio del Estado. Es decir, que la Cámara Legislativa de Guatemala legisla, ¿verdad?, crea normas jurídicas para ser aplicadas en un espacio determinado. ¿Cuál es? Nuestro territorio nacional. Eso nadie lo discute, ¿verdad? Ese espacio es el territorio, ¿verdad? Y el territorio no es más que el ámbito normal, entre comillas, normal, de vigencia espacial del orden jurídico. En principio todos decimos y afirmamos que, ¿verdad?, el ámbito de aplicación espacial de la norma jurídica es el territorio nacional de cada sistema legislativo, de cada sistema jurídico. Decimos normal porque en ciertos casos no es así. Se debe aplicar y existe la posibilidad de admitir la aplicación obligatoriamente de una ley extranjera en territorio nacional. A eso se le llama norma jurídica de importación, ¿verdad? Una ley extranjera en nuestro territorio. Norma jurídica de importación. O puede darse el caso que una norma perteneciente a nuestro sistema jurídico se aplique en el territorio de otro estado. Una ley guatemalteca se aplique en otro país. Norma jurídica de exportación. Por lo tanto, los conflictos de leyes en el espacio se reducen a establecer el carácter territorial o extraterritorial de determinado precepto jurídico. ¿Se puede aplicar fuera de sus fronteras? ¿Sí o no?
ahí se reduce, ¿verdad?, el conflicto de leyes en el espacio. ¿Se puede aplicar, sí o no? ¿Y por qué existen esos problemas? ¿Por qué existen esos problemas de conflicto de leyes en el espacio? Porque existe pluralidad de soberanías. Y porque a raíz de la existencia de pluralidad de soberanías existen también pluralidad de legislaciones. Y como la actividad de las personas no se desenvuelve siempre, ¿verdad?, en el ámbito espacial de vigencia del Estado al que pertenece, o sea, muchas veces las personas salen al exterior y ahí mantienen relaciones jurídicas con otras personas, o personas que vienen del exterior mantienen relaciones jurídicas con personas nacionales del país, ¿verdad? Entonces la actividad puede desarrollarse en un territorio extranjero, o también en relación con personas de diferente nacionalidad, o también puede ser bienes ubicados en otro estado. Y es aquí pues donde se discute la autoridad extraterritorial o puramente territorial de diversas normas. ¿Se puede o no se puede aplicar? Porque existe pluralidad de legislaciones. Porque en principio, ¿verdad?, las leyes se aplican en el territorio nacional, pero no siempre. O contrario censo, el poder, la soberanía, tiene la potestad de aplicar su sistema jurídico con exclusividad en su territorio nacional, pero no siempre es así. Por ejemplo, el Estado civil, ¿verdad?, casado. Son guatemaltecos, nos casamos en Guatemala y salimos a otro país. Somos o no casados en otro país. Nos tienen como personas casadas y vamos juntos, nos reconocen como esposos. Claro que sí. El Estado, ¿verdad?, de las personas lo acompañan aunque se trasladen a otro país. Contrario censo, si yo soy soltero no puedo ya por cruzar la frontera estar casado. ¿Y con quién? Entonces el Estado de la persona lo sigue uno aunque se traslade a otro país. O, acuérdense aquí, vienen muchas personas a contraer matrimonio y no son guatemaltecos, ¿verdad? Ya sea un varón que venga a casarse con una mujer guatemalteca o una mujer extranjera que venga a casarse con un guatemalteco. Se casan acá y cuando regresa a su país, como no se casó aquí, no le reconocemos el estatus de casada. Entonces, son normas guatemaltecas reconocidas en otro sistema jurídico, ¿verdad? Como decían los compañeros de la clase anterior, yo tuve unos mis vecinos que eran mis clientes, que eran chinos. Ellos se casaron y eran grandes, pues, ¿verdad? Se casaron en China, en Macao, y vinieron aquí casados. ¿Se tuvieron que casar otra vez aquí o no para que se les reconociera como esposos? No, ellos no tuvieron necesidad de casarse otra vez, y aunque venían casados de China, y todos sus hijos ya nacieron acá. Todos los hijos de ellos ya nacieron acá y se les reconoció como hijos nacidos dentro del matrimonio. ¿Sí, Abimael? Sí, con relación a lo que usted comenta, en el caso de Estados Unidos, que creo que la mayoría ya de estados tienen aprobado el matrimonio igualitario. ¿Qué pasa con estas personas cuando ingresan acá al país, que vienen dos, pongámosle ejemplo, mujeres, ¿verdad? Dos mujeres que se casaron en Estados Unidos, ingresan al país con documentos que indican que ya son, contrayeron matrimonio en ese país? Esa es mi duda, Ali, gracias. Bueno, este es
tema de otro punto, ¿verdad? Pero vamos a adelantarle algo. Bueno, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Solo para que no nos quedemos con la duda. Nuestra propia legislación nos protege sobre estas situaciones. Porque acuérdense ustedes que el derecho es un producto cultural. Pertenece a un sistema de valores compartido por una sociedad determinada. Eso nos individualiza a nosotros, ¿verdad? Y nuestra ley sí dice, y esto sí tiene aplicación transversal en todo el curso y en todo el sistema jurídico, ¿verdad? Principalmente en todo el sistema jurídico. Se llama hermetismo del orden público. Dicen acá, no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones, sentencias de otros países, así como documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, si contradicen la Constitución o contravienen el orden público. Aquí pues ya nos meteremos a esta cuestión, ¿verdad? Este tema de valores. En principio, Guatemala no acepta una situación de esas, ¿verdad? Entonces, a raíz del hermetismo del orden público, Guatemala estaría en disponibilidad de no aceptar esa manifestación, porque afecta pues nuestra moral, nuestras costumbres, el orden público, etcétera, ¿verdad? Es una situación que se da. Bien, pues eso lo vamos a ir explicando a lo largo de esto, ¿verdad? Y más adelante vamos a hacer algo sobre esto, sobre el sistema de valores, ¿verdad? Entonces... Gracias, Lick, me queda claro. Bueno, muy bien, de orden. Dicho esto, ¿cuáles serían las cuestiones fundamentales que trata el derecho internacional privado? 3 cuestiones fundamentales. El problema de la nacionalidad, el problema de la condición jurídica de los extranjeros y el conflicto de leyes en el espacio. 3 problemas fundamentales del derecho internacional privado. El problema de la nacionalidad, un tema fundamental. Número 2, el problema de la condición jurídica de los extranjeros. Y 3, el conflicto de leyes en el espacio. ¿Por qué el problema de la nacionalidad? Porque a raíz de la nacionalidad existen 2 categorías de personas desde el punto de vista de la nacionalidad: nacionales y extranjeros, o nacionales y no nacionales. ¿Por qué es importante determinar esto? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia? La importancia radica en el cúmulo de derechos y obligaciones que implica ser nacional o extranjero. Nosotros como nacionales en Guatemala tenemos ciertos privilegios: el derecho de petición, el de optar a cargos públicos, el de tener participación política, el de adquirir bienes en zonas restringidas para los extranjeros, como a la faja de los 15 kilómetros de las fronteras, ciertas concesiones estatales, ¿verdad?, que podrían estar reservadas para nacionales, y el ejercicio de ciertas profesiones liberales reservadas para los guatemaltecos, entre ellos el notariado. Ven, es importante. Y incluso hay algunos delitos que por nuestra calidad de tal solo podrían aplicarse a nosotros aquí en Guatemala. Por ejemplo, vamos a poner un nombre genérico, que no es el nombre que está en el código, pero para que ustedes tengan la idea: el delito de traición a la patria. El delito de traición a la patria no me lo pueden aplicar en México, no me lo pueden aplicar en El Salvador, ni en Honduras. El delito de traición a la patria únicamente Guatemala, para nosotros. Ya ven, la nacionalidad pues es muy importante.
Y en otro sentido, a los extranjeros, ¿verdad? También tendrán su cúmulo de derechos y obligaciones. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo se determina un nacional? ¿Qué es un nacional de origen? ¿Cómo lo podemos determinar? Ahí está otra cuestión importante. Entonces, este es un problema fundamental del derecho internacional privado. Viene el señor X de nacionalidad extraña a Guatemala, 17 años de edad. ¿Puede contratar? Sí o no. Y viene otro señor, 19 años de edad. ¿Puede contratar? Sí o no. Depende, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo se determina la capacidad de las personas. Puede, fíjense, solo les adelanto esto, puede que en el derecho internacional privado, fíjense, en atención al derecho internacional privado y en aplicación de sus reglas y principios, esta persona de 17 años sea capaz y la persona de 19 no. En atención al problema de la nacionalidad. Ven qué importante es este principio. Entonces, Guatemala, nosotros sí sabemos cómo determinamos la nacionalidad en Guatemala. Con base en el artículo 144 de la Constitución Política, dice quiénes se considera guatemaltecos de origen, ¿verdad? A los nacidos fuera del territorio nacional, hijos de padre o madre guatemaltecos, es la nacionalidad de origen, o los nacidos en el territorio nacional. Eso lo dice Guatemala, eso lo dice nuestra Constitución. Y en otros países tendrán pues otras premisas para considerarlo nacional. Lo importante es que se pueda determinar, porque eso nos va a implicar, ¿eh?, una situación determinada. Entonces, ya resuelto el problema de nacionalidad y determinamos que una persona que es extranjera, porque no encaja entre el 144 de la Constitución, se plantea otro problema: la condición jurídica de los extranjeros. ¿Qué derechos le voy a reconocer a esta persona? ¿Qué obligaciones le puedo exigir como extranjero? Ese cúmulo de derechos y obligaciones, ese cúmulo de normatividad jurídica que puede aplicarse contra esa persona, es a lo que se le denomina condición jurídica de los extranjeros. Y tras el problema de nacionalidad, tras el problema de la condición jurídica de los extranjeros, viene el otro planteamiento: el conflicto de leyes en el espacio. ¿Puede o no puede? ¿Debe o no debe? ¿Verdad? Si puede o no puede, ¿por qué? A eso es lo que nos plantea el conflicto de leyes en el espacio, ¿verdad? La convergencia de dos soberanías en una situación jurídica determinada. Dos soberanías manifestadas a través de su sistema legislativo. Pero como vemos que no hay una soberanía superior a la otra, debemos resolver esta situación con base a la aplicación de principios, reglas y normas propias del derecho internacional privado. Entonces aquí el autor Sánchez de Bustamante nos dice que pueden darse 4 situaciones, ¿sí? 4 situaciones diferentes en cuanto a la persona en el derecho internacional privado. 4 situaciones diferentes. ¿Cuáles pueden ser estas? A, la del extranjero y su relación con las leyes en donde se encuentra bajo ese estatus de extranjero. Ajá. Es una situación. Los extranjeros, por ejemplo, en Guatemala, el extranjero, en su calidad de extranjero, es una situación, ¿verdad?, del derecho internacional privado. Pero puede darse otra situación, la del extranjero y su relación
con la ley de su propio país, en donde no se encuentra. Pero el hecho de que no esté en su país no quiere decir que no haya algunos cúmulos de leyes que se le sigan aplicando, aunque no esté ahí. Entonces está el extranjero y la relación con nuestro sistema jurídico. Está este extranjero y la relación con su sistema jurídico. Esa es otra situación. ¿Cómo resolvemos esos problemas? C, la del nacional que no sale de su país y su relación con las leyes de su propio país, que posiblemente está hasta alejado del derecho internacional privado. Pero ¿por qué no lo afecta el derecho internacional privado? Hay un por qué no lo puede afectar. No es que no tenga nada que ver con el derecho internacional privado, claro que sí. Pero se va a ver por qué no lo puede afectar. Y la cuarta, la del nacional que no sale de su país, no sale. Y su relación con leyes extranjeras. Yo les pregunto, ¿será que si nunca salimos de nuestro país nosotros, jamás tendremos relación con leyes extranjeras? ¿Qué opinan ustedes? Cabe la posibilidad que sí. Por ejemplo, el caso de los que han extraditado, como Valdizón. Correcto. Fíjense. Eso se le acusa por tráfico de drogas, no salió de aquí, pero afectó a otro país y se le exigió y tuvo relación con leyes de otro país. Esa es una buena observación. O aún sin salir del país, que yo sea comerciante, ¿verdad? Puedo tener relación de comercio con personas de otro país, con productos de otro país, aunque no salga de Guatemala. Yo activo al derecho internacional privado, aunque no salga de Guatemala, o que contraiga matrimonio con una persona extranjera, que yo la encuentre acá, o alguno de ustedes, ¿verdad?, que las encuentre aquí en Guatemala, hacen una relación de amistad, posteriormente hay noviazgo, se casan, ustedes nunca salió de Guatemala, pero se casó con un extranjero o con una extranjera. Ahí también hay derecho internacional privado. Esas son las 4 situaciones que pueden darse. ¿Cómo se atienden estas situaciones? Porque hay que resolverlas. Entonces, la escuela de Bustamante, la escuela de La Habana, nos propone, ¿verdad?, la existencia de 3 clases de normas que de hecho existen en el derecho internacional privado. Solo las vamos a mencionar y después las vamos a estudiar pues a cierta profundidad para que sepamos de qué se trata. Están las normas de orden público internacional, las normas de orden público interno y las leyes de orden privado. Estas las leyes de orden público internacional se aplican por igual a todos los que se encuentren en un territorio. Por ejemplo, el Código Penal, la ley penal. Homicidio en Guatemala lo comete cualquiera que cumpla con los elementos del tipo penal, ¿verdad?, contenido en nuestra ley correspondiente. No importa que sea chino, estadounidense, escandinavo, africano, guatemalteco o salvadoreño, va a cometer homicidio. O sea, esta ley se aplica a todos sin distinción alguna. Este es de orden público internacional. Pero tenemos también las leyes de orden público interno. Estas van dirigidas muy decididamente a la persona, principalmente a su estado y capacidad y relaciones de familia. Por ejemplo, mi situación de casado. Uno sale del país, no se va a volver soltero solo porque no se casó en otro país. O las personas que vienen casadas de otro país, estos mis amigos chinos que venían, ¿verdad? Ellos venían casados.
de China. Y aquí se les reconoció la condición de casados. O sea, estas normas, estas leyes se pegan al individuo como su sombra y lo siguen hacia cualquier país, aunque se traslade a otro país. Si usted se va casado a Guatemala, continúa casado. Sus relaciones de familia también persisten, ¿verdad? Una sucesión, una obligación emanada de los lazos de parentesco, esas no desaparecen. Esas son las leyes de orden público interno, ¿verdad? Entonces hay unas que se aplican a todos y hay unas que se pegan a nosotros y nos siguen. Y hay otras que se llaman de orden privado. Esas dependen de la manifestación o presunción de la voluntad de las partes. Si hay una declaración de una parte, ¿no?, y no afecta al orden público, como le respondimos al compañero aquí, ¿no?, y no afecta al orden público, se puede aplicar. Por ejemplo, la renuncia a mi domicilio. Yo puedo renunciar al fuero de mi domicilio, ¿no?, en una relación contractual. ¿Y qué se opone? ¿A quién perjudico? Ni el estamento social, ni el estamento normativo. Entonces, se me permite que yo renuncie al fuero de mi domicilio. Un contrato de mutuo, por decirles algo. Porque esa es parte de la interpretación de mi voluntad y puedo hacerlo. Con base en estas tres clases de normas, ¿verdad?, vamos a resolver estos problemas, estas situaciones, la del extranjero y su relación, ¿verdad?, de las leyes donde se encuentra, la del extranjero, la relación de las leyes de su país, ¿verdad?, la relación de el nacional que no sale, ¿verdad?, con las leyes de otros países, etcétera. Lo vamos a resolver con base a estos tres tipos de norma, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del problema de derecho interior privado desde el punto de vista jurídico toma como punto de referencia principal el tema de la vigencia espacial de la norma jurídica. Pero también podemos plantearlo desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Del punto de vista sociológico. También empezamos de otra verdad irrefutable. Guatemala es un estado soberano e independiente. Pero hay otra verdad, no es el único. A la par de Guatemala soberana e independiente existen más de 100 estados soberanos e independientes también. Entonces, al igual que en nuestro país, existen otros países, ¿verdad?, soberanos e independientes. Algunos más avanzados, ¿eh?, con mejor tecnología, en educación, en niveles de vida. Algunos otros igual o parecido, ¿verdad? Y algunos otros inferiores, de menor grado de desarrollo. Pero también hay otra realidad, aparte que existen estados, pongámosle, por poner desiguales, ¿verdad?, y también iguales en el mundo, soberanos e independientes. También existen personas como elemento esencial de los estados, ¿no? Pero hay personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas, nacionales y extranjeras. Pero también es importante que haya un avance jurídico y tecnológico muy avanzado. Entonces, las relaciones entre personas jurídicas de diferente nacionalidad es algo que se da a diario. Pero se hace necesario que esas relaciones sean reguladas. Es que si usted sea de otra soberanía y yo de otra,
No quiere decir que el derecho no se ocupe de esto, no se preocupe de esto. Entonces lo importante es, lo necesario es que estas relaciones sean reguladas, que exista un grado de seguridad, un grado de certeza jurídicas, que posibilite esa convivencia y esas relaciones. ¿Qué rama del derecho realiza esa función? ¿Qué rama del derecho cumple esa función de posibilitar esa convivencia? El derecho internacional privado. Pero mira qué es lo importante aquí. Ese derecho internacional privado que sin intervenir directamente en la esencia de esa relación jurídica, sin participar directamente en la esencia, ¿verdad?, en el núcleo de esa relación, posibilita, circunscribe su eficacia, su certeza, su modo, su forma, su ejecución y sus consecuencias. Por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble situado en un país con personas de diferente nacionalidad que pertenecen a países diferentes de donde está ubicado el bien, ¿verdad? El derecho internacional privado no va a entrar en la esencia de la compraventa, sino se va a circunscribir a determinar la capacidad de las partes, la situación del bien, la forma del contrato y el lugar de las consecuencias. Miren, fíjense, ¿verdad? Como ven, no participa en la compraventa, pero circunscribe la eficacia de esa relación jurídica. Ese es el derecho internacional privado, ¿verdad? Su forma, su fondo, su ejecución, la capacidad de las partes. ¿Y esto por qué? Porque la persona humana, a diferencia de los demás seres vivos, ¿verdad?, consta de dos elementos: un material y un racional. El material, pues, constituye la manifestación corpórea. Ocupamos un lugar, trascendemos en el tiempo, pero eso lo hacemos todos los seres vivos, ¿verdad? El elemento que nos diferencia es el racional. Ese elemento racional nos hace conscientes de nuestro existir. Eso no, hasta donde Dios sé, no lo posee ningún otro ser vivo que tenga conciencia de su existencia, ¿verdad? Su trascendencia tridimensional en el tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Tendrán esa conciencia los otros seres vivos? Un árbol, una tortuga, un león, un insecto. Hasta donde yo sé, solo la persona humana tiene esa capacidad, ¿verdad? Esa capacidad racional de saber que existe, ¿verdad? Y que tiene un pasado, tanto él como la sociedad donde vive, un presente y un futuro, ¿verdad? Pero también tiene una trascendencia, ¿verdad?, esa en el espacio. Entonces, viene a ser un ser consciente en su existencia tempo-espacial. Tenemos conciencia, todos nosotros, ¿verdad? Y como individuo racional también conscientemente posee independencia y libertad frente al medio que le rodea. Realmente tener conciencia de su ser. Entonces aquí vemos que la persona humana es el único ente, el único ser vivo que tiene la capacidad de transformar su entorno, porque tiene esa racionalidad. Transforma su entorno a su conveniencia. Y por ello puede modelar, y a partir de eso también puede moldear libremente su propia vida. Puede objetivar todos sus procesos psíquicos, ¿verdad? Aquí nosotros reprimimos o alimentamos impulsos, pasiones. Nosotros, se contiene uno, hay valores de convivencia,
tenemos esos valores de convivencia. Reprimimos, por ejemplo, ofender a alguien, abofetear a alguien, faltar el respeto a su intimidad, porque son valores que nos han enseñado, ¿verdad? Somos conscientes de ese existir. Eso nosotros lo tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso reprimimos nuestros impulsos o los alimentamos. Reprimimos nuestras pasiones o las alimentamos, ¿verdad? Construimos nuestra propia existencia según los dictados de nuestra razón, nuestros intereses, nuestras posibilidades, ¿verdad? Como ser social, entonces, pues, no puede vivir ni desarrollarse aisladamente. Necesita de otras personas, necesita de otros grupos sociales, ¿verdad? Entonces, como vemos, la persona humana desde que nace comparte su vida con otros seres semejantes, ¿verdad? Seres humanos. Nuestra Señora Madre, ¿verdad? Tal vez la primera persona con la que tuvimos contacto. Y ahí empezamos nosotros a adquirir, ¿verdad? Una información con ciertos valores, ¿verdad? Pues posiblemente a nuestro Señor Padre, de ahí a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros primos, y va creciendo la familia, a nuestros cuñados, a nuestros sobrinos. Todas estas relaciones van fundamentadas en una escala de valores. ¿Dónde está construida la escala de valores? En ese conglomerado social. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que esta escala de valores nos da una idea de identidad. Nosotros como guatemaltecos compartimos una enorme escala de valores. Y eso nos identifica como guatemaltecos. Nuestra selección, ¿verdad? Nuestras comidas, nuestra relación con los adultos, ¿verdad? Con la familia. Y compartimos esa escala de valores. Somos una sociedad frente al mundo. Nos individualizamos como un conglomerado, ¿verdad? Con identidad. ¿Y qué importancia tiene la identidad? Que nos trae conciencia de lo local, lo propio, lo nacional. Bueno, y aquí ya nace el otro extremo. Frente a lo nacional, lo extranjero, lo extraño. ¿Verdad? Entonces, de esta serie de valores comunes, de identidades comunes, de intereses comunes, se manifiesta el sistema jurídico. Y es lo que decía el compañero Abimael, ¿verdad? El sistema jurídico es un producto cultural. Por eso es que vemos que estas manifestaciones que él nos dijo, ¿verdad? No, por el momento no encaja acá. Porque como hemos nacido como ente social dentro de una escala de valores. Esa escala de valores, si la confundimos con esta otra, puede desestabilizar, ¿verdad? Nuestros fundamentos, nuestra convivencia. Entonces, por eso de esos valores nace el sistema jurídico, como una manifestación, ¿verdad? Cultural, como un producto cultural, emanado de una soberanía específica, única, solo Guatemala, nada más, ¿verdad? Para nosotros. Por ello es que en la actualidad existen muchos sistemas jurídicos coexistiendo en el tiempo, pero no en el espacio. Esta es una realidad, ¿verdad? Existen pluralidad de legislaciones que significan pluralidad de soberanías. Por eso, pues, la sociedad viene a constituir un valor instrumental, ¿verdad? Porque su destino es servir a la persona humana,
Su destino es posibilitar la existencia, perfeccionamiento y desarrollo de la persona humana, ¿verdad? Pero, fíjense, aquí viene la cuestión. Esa persona humana, en última instancia y como posibilidad, ¿verdad?, no está destinada fatalmente a una sociedad determinada. Puede que en un momento determinado cambiemos esa sociedad con estos valores que llevamos. Pero vamos a encontrar en esa otra sociedad otro sistema de valores y otro producto cultural, que es el sistema jurídico, ¿verdad? Y ahí se manifiesta, pues, desde este punto de vista, es que planteamos el problema desde el punto de vista de la sociología del derecho internacional privado, como la persona humana con un elemento racional y un sistema de valores compartido, afianzado y perfeccionado en una sociedad determinada. Y aquí por eso es que hay diferencias, ¿verdad? Pues aquel es extranjero, ¿y qué costumbres tiene, verdad? Pues tenemos nosotros conciencia de lo nuestro. Incluso algunas comidas nacionales de otro lado son espantosas, ¿verdad ustedes? Horribles para nosotros. Me contaba un licenciado que fue a Bolivia, que ellos tenían una bebida, dice que es cerveza con huevo, parece. Pero dice que hasta en ayunas se la toman ellos, ¿verdad? Parece sabroso, los identifica, es fundamental, lo sienten tal vez muy rico, ¿verdad? Pues que no le pasó esa bebida, intentó tomar y dice en ayunas, ¿verdad? Un sistema, y eso puede producir otro sistema de valores. Entonces, desde el punto de vista jurídico, pues, sociológico, la persona humana, ¿verdad?, la sociedad, el sistema de valores y el derecho como producto cultural y la naturaleza cosmopolita de la persona humana, ¿verdad? Muchas personas no mueren ahí donde nacieron, se trasladan a otro lugar o tienen relaciones jurídicas con personas de otra sociedad, de otro país. Y desde el punto de vista económico, como planteamos el derecho internacional privado, ya llevamos dos, ¿verdad? Lo jurídico y lo sociológico. Ahora viene lo económico, porque ese planteamiento del problema, ¿cómo lo planteamos? Vamos a otra afirmación. Miren, en las tres empezamos con afirmaciones irrefutables. Ahora decimos, ningún país del mundo puede vivir aisladamente de los demás. Ningún país del mundo, ni el más poderoso, puede vivir aisladamente de los demás. Asimismo, ningún país del mundo puede evitar o negar que en su territorio se apliquen normas jurídicas extranjeras. No se puede. Aunque quiera oponerse, salvo esto que dijimos, ¿no? Y otros temas más que vamos a hacer, pero en principio el hermetismo al orden público, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Los estados pueden decir, no se aplica, ¿verdad? Eso afecta nuestra sociedad, ¿verdad? La venta de drogas, ¿verdad? Allí en Holanda estaba viendo yo una documental, hay casetas que parecen que las cabinas de teléfono, ¿no? Hay unos cuartos que están ahí, tienen con cabinas, y ahí dice que hay dispensadas drogas. Hay marihuana, cocaína, no sé qué otras, heroína, opio y no sé qué más. Una persona tiene necesidad, se mete a esa cabina y hace riéndose sola, ¿verdad? La sociedad lo acepta. ¿Para nosotros será posible? Se acepta el incesto en otros países. Pueden formar un hogar, un papá, una hija, o una mamá y un hijo. Nosotros, bueno, pues hasta donde Dios es aberrante para nosotros eso, ¿verdad? Pues ustedes lo admiten.
sistema de valores. Y pues esas normas no podrían aplicarse aquí, ¿verdad? Por mucho que sean aceptadas de otra sociedad. Otras sí, ¿verdad? Pero ya cada estado va a determinar en atención a ciertos lineamientos que da este derecho. Entonces, no puede vivir aisladamente ni puede evitar la aplicación de normas extranjeras en su territorio, siempre y cuando proceda su aplicación, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? O tampoco puede oponerse a que sus leyes se apliquen en el extranjero. Fíjense cómo está la soberanía ahí. Todo país requiere del concurso de los demás países para poder existir y perfeccionarse. Y en este punto de ideas es donde nace la necesidad del comercio internacional, por muchas razones, ¿verdad? La primera sería muy lógica y ventajosa, ¿verdad? Que algunas cosas resultan mucho mejor, ¿verdad? Comprarlas en el extranjero que producirlas, porque resulta materialmente imposibles producirlas en nuestro territorio, ¿verdad? Porque hay otros, pues, que van a contar con condiciones, clima, suelo, agua, medio ambiente, ¿verdad? Ideales, ¿verdad? Para la producción de sus productos, que lo hace fácil, puede hacerlo más barato, mucho mejor, en mayor cantidad. Que si todo el mundo produjera, imagínate que todos los países produjéramos carros, todos los países produjéramos electrodomésticos, todo lo que no se puede, ¿verdad? ¿Y quién se va a dedicar a la materia prima? Entonces, cuentan con las condiciones idóneas para hacerlo en una forma muy ventajosa frente a los demás. Esto también incluir la organización social, las personas, la infraestructura, su posición geográfica. Todo ello, miren, todo esto cuenta en el aspecto económico, y esto va también a estar presente en el derecho internacional privado. Pero existen muchas otras cosas que aun cuando podrían producirse sin dificultad en el país, se importan sin embargo de otros países porque resulta más barato importarlas que producirlas. En general, el comercio exterior sirve como mecanismo de división internacional del trabajo. Aquí ya tocamos directamente el derecho internacional privado, ¿verdad? División internacional del trabajo. ¿Qué papel jugamos nosotros en la división internacional del trabajo? ¿Verdad? También dice en la división internacional de la producción. Somos importantes a nivel mundial en lo que producimos. ¿Qué producimos para el mundo? ¿Qué significa nuestra producción para el mundo? Entonces hay una división internacional de la producción. Nosotros producimos ciertas cuestiones, ¿verdad? Otros países producen otras. Hay una división, ¿verdad? Y todo se complementa. Pero también existe otra división internacional. La división internacional de la distribución de bienes y servicios. ¿Ustedes creen que hay algunas empresas que aglutinan la distribución de bienes y servicios? No producen, solo distribuyen. Ahí tenemos a Amazon, ¿verdad? Alibaba, en China. ¿Verdad? Entonces, venga, ¿hasta dónde hemos llegado? Permitiendo pues la especialización en producción y en el intercambio. Hay especialización en la producción, pero también hay producción en el intercambio. En este sentido, el comercio exterior compensa limitaciones. Por eso es importante y por eso se debe permitir. Porque compensa limitaciones. De otra forma, no podríamos.
Creo que si seríamos así, nosotros no tendríamos carros todavía. Saber cómo andaríamos, por la división internacional, toda esa división internacional en el comercio, es que nos hemos procurado tener esas cuestiones. Entonces, los factores o elementos o fenómenos en el comercio internacional que constituyen la razón de ser o la causa de la existencia del derecho internacional privado son: 1, un elemento de hecho, y 2, un elemento de derecho. El elemento de hecho es el comercio internacional mismo, esa actividad, ¿verdad? Toma esa expresión en el sentido de relaciones jurídicas de carácter económico privado. Aquí está el derecho internacional privado, ¿verdad? Entre personas pertenecientes a estados o territorios diferentes. Aquí ya planteamos bien ese problema del derecho internacional privado, pero también un elemento de derecho, que es la coexistencia, o sea, la existencia simultánea de diversas legislaciones a través de la cual se perfecciona y sustenta la actividad económica internacional y donde adquiere su seguridad y certeza jurídicas. Está fácil el planteamiento, ¿verdad? Y esto nos aclara mucho el panorama del derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, el planteamiento desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? La vigencia de la norma jurídica, principalmente la vigencia espacial y la naturaleza extraterritorial o territorial de la norma jurídica, ¿verdad? Y la naturaleza cosmopolita de la persona humana. Conflicto de leyes en el espacio. Y ahí se plantea el problema de la nacionalidad, de la condición jurídica de los extranjeros y del conflicto de leyes en el espacio, que como ustedes ven, aunque no sea el único, es el más amplio del derecho internacional privado. Y es donde nacen pues esas normas de orden público internacional, que es la que se aplican a todos dentro de un territorio sin distinción de nacionalidad. El derecho penal, por poner un ejemplo. La de orden público interno, que va dirigida a la persona, principalmente a su estatuto personal y relaciones de familia, que acompaña a la persona donde quiera que vaya. Su estado, por ejemplo, va a ser casado donde vaya mientras no se divorcie, ¿verdad? En cualquier parte del mundo. Y las de orden privado, las que nacen a raíz de la interpretación o manifestación de voluntad de las partes, ¿verdad? Que son de orden privado. Y desde el punto de vista sociológico, ya vimos, ¿verdad? La persona humana que se desarrolla en una escala de valores y el sistema jurídico como un producto cultural de esos valores, ¿verdad? Sustentados, afirmados y desarrollados en una sociedad determinada que la identifica y la individualiza y la hace consciente de lo propio, de lo nacional frente a lo extranjero, lo extraño. Y desde el punto de vista económico, la actividad económica internacional, ¿verdad? Como una manifestación de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas de los estados, que hacen inviable la complementación económica, tecnológica, ¿verdad?, de las sociedades, y en la que puede desarrollarse relaciones de comercio, principalmente entre personas de diferente nacionalidad, ¿verdad? Participando en ello un elemento de hecho, ¿verdad? La actividad económica propiamente dicha, ¿verdad? Y un elemento de derecho, la coexistencia de diversas legislaciones en esa actividad comercial. Bueno, compañeros,
hemos planteado aquí pues el problema del derecho internacional privado de 3 puntos de vista. Esto les aclara, ¿verdad?, más pues el panorama, y les suplico que este documento lo van a tener hoy, que analicen las definiciones que tienen en el libro Derecho Internacional Privado, porque eso nos va a aclarar aún más la esencia de esta rama del derecho. Así que si hay alguna duda, o me despido. Bien, compañeros, les agradezco su atención. Buenas noches, licenciado. Nos vemos. Buenas noches. Dios quede con Buenas noches, licenciado. Buenas noches.